caso, ¿cuáles fueron los cargos que se le imputaron a estas 15 personas? Se le imputaron lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas. Ese es el primer cargo. Se le imputó el delito de fraude, el de malversación de caudales públicos, el delito de peculado, el delito de asociación e instigación para delinquir y el delito electoral en perjuicio del Estado y la sociedad de la República de Nicaragua. Estos son, como para que el televidente y todos tengamos claro que son 6 delitos los que se le imputan a estas 15 personas, en el que el escrito acusatorio no precisa exactamente cuándo son coautores, cuándo son autores, en algún caso hay encubrimiento, pero ahí hay temas de autoría, de participación, cooperadores con esos hechos, pero son 6 cargos los que se le imputan. Y son sobre esos 6 cargos que la juez Juana Méndez se pronuncia. ¿Y cómo se pronuncia? La siguiente filmina nos dice que es en la sentencia del 6 de diciembre del 2003. Y se pronuncia de la siguiente manera: los condena, y en la siguiente filmina sería bueno. Siguiente cuadro sería este. Hay penas principales y hay penas accesorias. Se le condena, en la sentencia que dicta la doctora Juana Méndez, como he señalado anteriormente, solamente condena y declara culpable al señor José Arnoldo Alemán Lacayo. Y lo declara culpable de los 6 delitos que se han imputado a todas las personas acusadas. Y lo condena a 20 años de presidio, directamente. Y además le establece una multa correspondiente al doble del valor de los bienes, me imagino de los bienes sustraídos. La sentencia habla solamente de los bienes. Y además le inhabilita para ejercer cargo público durante el mismo periodo de la condena. Es decir, esa es la primera sentencia: 20 años de presidio y multa e inhabilitación. Hay penas accesorias. Además, le establece interdicción civil, sujeción a vigilancia, suspensión de derechos ciudadanos, eso significa que no puede ejercer derechos políticos, y pérdida de la patria potestad. Esa es la sentencia del 2003 contra el doctor Arnoldo Alemán, y absuelve ahí mismo al señor Byron Jerez. Aquí se le Ahora, para antes de entrar y rápidamente, para no quitarte el tiempo lo poco tiempo que nos queda, desde ahí viene la primera interrogante. Decían que de ahí el doctor Alemán, que cuando fue acusado y fue sentenciado, lavado de dinero solo era si estaba involucrado directamente con el narcotráfico, y ahí le ponen la sentencia: acusado, encontrado culpable por lavado de dinero y malversación de fraude, algo así le puso la sentencia. Entonces, y no activos provenientes de actividades ilícitas. Sí. Pero solo podía ser acusado, solo podía haber sido encontrado culpable si le hubieran encontrado una relación con drogas, pues. En ese momento, desde ahí comienza la primera situación, ¿verdad? La primera situación es: yo desde el año 2000 que se puso la acusación, he sostenido, jurídicamente hablando, que el lavado de dinero, que para entonces está castigado por la ley 177 y su reforma llamada ley 285, es decir, la ley 285 es la que castiga el lavado de dinero y o actividades provenientes, activos provenientes de actividades ilícitas. Este delito está en una ley especial, no está en el Código Penal. Actualmente sigue en una ley especial, que es la ley de psicotrópicos y sustancias controladas. Es decir, es la ley que castiga y establece las líneas de persecución de la narcoactividad. Y como consecuencia, el lavado de dinero producto de la narcoactividad. Sin embargo, pues el acusador presentó un cargo de lavado de dinero haciendo una interpretación, desde mi punto de vista jurídicamente hablando, extensiva y por lo tanto prohibida por la ley. En derecho penal, la interpretación debe ser restrictiva, debes ajustarte al sentido literal de la ley. Es decir, que si la ley es una ley especial que regulaba la narcoactividad, el lavado de dinero que está en esa ley se refiere solo a la narcoactividad, en distintas modalidades. Por lo tanto, la primera situación que yo quiero plantearte teniendo la sentencia en mano es: quien nunca debió acusarse, ni tampoco condenarse por lavado de dinero,
a ninguna de las personas que están en esta sentencia. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en la recta final con nuestra invitada, la doctora Asunción Moreno. Estamos de regreso en la recta final con nuestra invitada, la doctora Asunción Moreno. Doctora, sigamos con el análisis. Jaime, anteriormente, antes del comercial, yo te estaba diciendo que la imputación o la acusación por lavado de dinero nunca debió darse. Nunca debió darse porque es una interpretación ilícita en la que se ha hecho, extensiva, al aplicar el lavado de dinero más allá de la narcoactividad. Es decir, el lavado de dinero en Nicaragua sí existe y existió para cuando se inició este proceso solamente relacionado con el narcotráfico. Entonces, sin embargo, nosotros vemos que hay una condena, son 20 años de presidio, por todos los delitos que se le acusan. Esta sentencia tiene un problema, ¿no? Y el problema es que aunque la judicial confirma la culpabilidad de uno de los acusados y le pone en un solo saco todos los delitos, lo cierto es que cada uno de estos delitos tiene sus penas y no se individualizó. Lo que jurídicamente era correcto hacer en ese momento la primera instancia era decir, si era culpable de la malversación, ¿cuál era la pena por la malversación? Que para entonces era solamente multa. Según el artículo que hay en la sentencia, que es el 405, solamente había multa como pena para la malversación. Recuerda que para el 2002 se hace una reforma parcial al Código Penal, que en una ley 419 se llama la ley anticorrupción, que no se le podía aplicar porque le perjudicaba la situación, no había retroactividad. Pero ya desde ahí cometió un error la actual magistrada Méndez, no sé, porque le manda cárcel por un delito que era multa. Bueno, en el de la malversación, pero después, en cuanto al fraude, hay una pena de prisión de 2 a 12 años, y es prisión. Recuerda que en nuestro sistema actual hay prisión y hay presidio. Por lo tanto, cuando se unen todas las penas en presidio, se está refiriendo solo al lavado de dinero, porque el resto de delitos te hablan de multa, el fraude te habla de prisión, la asociación para delinquir te habla de 1 a 3 años de prisión, el peculado te habla de 2 a 12 años de prisión, el delito electoral, que también es condenado por delito electoral, la pena no es el presidio, es el arresto inconmutable. Y si hablamos de los delitos de lavado de dinero, pues se trataba solamente el delito de lavado de dinero tenía la pena de presidio. No sé si logro explicarme, es decir, el presidio y la prisión son penas privativas de libertad, igual que el arresto. Sin embargo, no es lo mismo hablar de presidio que hablar de prisión. Por lo tanto, en esta sentencia de primera instancia, lo que yo encuentro es que se puso únicamente la pena de lavado de dinero. Por lo tanto, ¿qué pasa en esta situación? Si el nuevo Código Penal, al entrar en vigencia, hace la diferencia entre qué es lavado de dinero cuando su origen es el narcotráfico, y qué es lavado de dinero cuando su origen es otro tipo de delitos, lo hace hasta ahora el nuevo Código Penal. La ley 285 no hacía esa diferencia. Por lo tanto, ahí le beneficiaría el principio de la retroactividad de la ley más favorable. Es decir, se tendrían que quitar los cargos de lavado de dinero y junto con los cargos de lavado de dinero el resto de delitos. Porque recuerda que la juez Méndez solamente dice se condena culpable a 20 años de prisión por los delitos tales, no hace la diferencia. Y entonces, al cambiar la pena, recuerda que es de 5 a 7 años y puede llegar hasta 9 años y medio en el caso de que el lavado de dinero sea cometido por funcionario público, evidentemente beneficiaría frente a esta situación. Lo comento esto porque esta es la sentencia que estaba en el Tribunal de Apelaciones. Ahora, en estos últimos 5 minutos, ¿qué nos quedan, doctora? Vamos a la segunda sentencia. Vamos a la segunda sentencia. Entonces, ¿qué pasa con la segunda sentencia? Es que esa primera situación es lo que cuando se aprueba el Código Penal, evidentemente ahí el doctor Arnoldo Alemán está en una posición de beneficio. En la segunda sentencia, lo que hace